mercados se han quedado pues como estaban antes de la decisión, con esas subidas en bolsas europeas, caso de IBEX, mercado español del 0,38%, subiendo Stock 600 un 0,65 en los 524. A ver si deja algo de volatilidad en deuda, donde de momento en bonos siguen rendimientos al alza después del ajetreo de días pasados. Tenemos el Bund alemán subiendo en rentabilidad, bajando en precio 2,56%, italiano en el 3,86%, español en el 3,28%, y en Forex, en mercado de divisas, apreciación lógica para euro en su cruce contra dólar, contra el billete verde estadounidense, para ahora mismo en 1,0897. Enseguida hablamos de ello con los analistas que nos van a acompañar en esta especial reunión del Banco Central Europeo en Radio Intereconomía. Gemma González, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Lo primero que dice el comunicado de la decisión. Pues ya lo has adelantado y la verdad es que no ha habido sorpresas. Hubiera sido mayúscula que el Banco Central Europeo en su reunión de este jueves hubiera decidido esperar a que la Reserva Federal, que se reúne la próxima semana, hiciera el primer movimiento de bajadas de tipos para el BCE, quizás en la reunión de julio, hacer lo mismo, pero esta vez no se ha cumplido ese guión y el Consejo de Gobierno ha decidido hoy reducir los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo en 25 puntos básicos. Y es que creen que ahora resulta apropiado moderar el grado de restricción de la política monetaria después de 9 meses de mantener los tipos estables. Desde la reunión del Consejo de Gobierno de septiembre de 2023, la inflación ha caído más de 2,5 puntos porcentuales y las perspectivas de inflación han mejorado notablemente. La subyacente también ha disminuido, lo que refuerza, dicen desde el BCE, las señales de que las presiones sobre los precios se han debilitado. Las previsiones de cómo se va a comportar esa inflación: un 2,5% este año, un 2,2% en 2022 y el 1,9% en 2026. Con todo esto, el Consejo de Gobierno sigue decidido a garantizar que la inflación regrese oportunamente a su objetivo de mediano plazo del 2%. Va a seguir manteniendo las tasas de política suficientemente restrictivas durante el tiempo que sea necesario para lograr este objetivo. El Consejo de Gobierno seguirá aplicando un enfoque dependiente de los datos y reunión por reunión para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción. También sobre el programa de compras de emergencia pandémica, el PEP lo ha reducido en 7.500 millones de euros al mes de media durante la segunda mitad del año. Así que ya es oficial, ese Banco Central Europeo recorta 25 puntos básicos los tipos de interés titulares con los que hay que quedarse de ese comunicado. Primero, que el BCE no se compromete de antemano a ninguna senda de tipos concreta de cara al futuro, que es probable que la inflación se mantenga, dicen en Frankfurt, por encima del objetivo hasta bien entrado 2025, y aumenta esas previsiones de inflación tanto para 2024 como para el año que viene. Vamos a buscar la opinión y reacciones de participantes en el mercado. José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Lo primero, la valoración, ¿no? Una acción rápida y luego gradualidad, a José, ¿eso contiene mejor la volatilidad y la incertidumbre macro que un enfoque tardío y apresurado? Sí, yo creo que sí. Además, el BCE se había esclavizado con su guidance, ¿no? Habíamos escuchado a varios de sus miembros, tanto halcones como palomas, ya avisar semanas atrás de que, bueno, ahora en junio se iban a recortar tipos. Entonces, pues era muy, muy extraño que diese un volantazo, ¿no? De hecho, los guidance se utilizan para eso, para preparar al mercado y que luego no haya terremotos bursátiles, ¿no? Y bueno, aunque hemos tenido repuntes de inflación, sobre todo la parte subyacente, que la inflación salarial, no lo olvidemos, siga pues en Europa por encima del 4%, en Alemania cercano al 6%, que esto es muy peligroso, pues el BCE se ha decidido a recortar tipos. Yo no lo veo mal del todo porque la situación en muchos de los motores de Europa es muy mala a nivel de crecimiento y realmente es una política de estímulo. Es muy poquito, realmente afecta poco a la economía, son 25 puntos básicos. A ver, deja la facilidad de depósito en el 3,75, esto es lo que paga el BCE por las reservas a los bancos. A priori puede estimular un poco más un ciclo de endeudamiento, pero es muy ligero, es simbólico el
el recorte de tipos, y si no tiene continuidad en próximas reuniones, pues realmente va a suponer poco. No esperéis, esto es importante, que los recortes de tipos sean lineales, como si fueran las subidas. Ya, Ahora veremos, ya. pues, por ejemplo, recortar ahora y 3-4 reuniones sin toques, luego volver a recortar, es decir, será mucho menos lineal, como es lógico, ¿no? En función un poco de los datos de crecimiento, también de la inflación, evidentemente, así que habrá que estar muy, muy atentos también a lo que haga, evidentemente, la Reserva Federal. Ujú. José, buenas tardes, soy Gemma González. Es cierto que hemos visto de unos años a esta parte cómo las subidas se iban produciendo en el Banco Central Europeo casi de forma ininterrumpida, pero muchos expertos coincidís y estáis de acuerdo en que ese ciclo de subidas aún no ha terminado de plasmarse, de llegar a la economía real. ¿Antes se trasladan los recortes, por ejemplo, al acceso al crédito, al consumo y a la inversión? Sí, a ver, como has dicho, Gemma, muy bien, no hemos visto el impacto total de este ciclo de endurecimiento en la economía real. ¿Por qué? Porque muchos agentes, de forma inteligente, aprovecharon la era de tipos cero, la era de tipos incluso negativos, para endeudarse a largo plazo. Entonces, realmente, pues, no se han visto impactados por esta subida tan meteórica en tipos, pero muy corta en tiempo, ¿no? Entonces, pues, realmente ese muro de vencimientos del que tanto se habla, pues aún no ha llegado. Resulta que 2025, 2026 serían años muy duros si se mantienen los tipos en estos entornos. Yo no soy muy optimista en ver, como digo, una escalada seguida, continuada de recorte de tipos, así que creo que el muro de vencimientos acabará afectando no tanto como si tuviésemos los tipos en estos entornos, creo que habrá recortes, pero desde luego queda sufrimiento. Y también en Estados Unidos, no olvidemos que ahí sí que no se ha notado prácticamente nada, porque se ha tomado todavía deuda a más largo plazo, aprovechando la era de la gran moderación. Así que pues no hemos visto del todo ese efecto restrictivo en la economía real y por eso no hemos visto las recesiones tan esperadas, ¿verdad? En ese mensaje del BCE y su aviso de no comprometerse con esa senda concreta para movimientos en tipos de interés en los próximos meses, han pesado más los datos recientes, bolsas, activos de riesgo, luego enseguida vemos bonos. Índices en zona de máximos históricos. ¿Van a poder convivir sin una hoja de ruta concreta? Pues a ver cómo se toma sobre todo el discurso de Christine Lagarde. No olvidemos que el BCE ha dado un mensaje de repunte de crecimiento mientras recorta tipos. Esto es extraño porque, a ver, si tu mandato único es controlar la inflación, todos sabemos que no es el único, pero bueno, de forma estatutaria sí lo es. Si no la tienes aún del todo controlada y hablas que puede repuntar el crecimiento en un entorno de inflación salarial, pues hombre, y además no olvidemos que el efecto base va a empezar a pesar mucho en Europa, porque estamos teniendo inflaciones mensuales del 0,5, 0,6, que se van a empezar a comparar con julio, agosto y septiembre de 2023 con pues inflaciones del 0,0, 0,1, es decir, ahora mismo el efecto base va a empezar a pesar, podemos tener algún susto en próximas lecturas y todo esto se puede dar en un entorno de repunte. A ver Christine Lagarde en poquitos minutos que va a empezar a hablar. Yo creo que tiene una papeleta importante y las bolsas a ver cómo se lo toman, ¿no? Estamos en una zona de extrema sobrecompra, en unos múltiplos evidentemente muy, muy exigentes ahora mismo, en un entorno macro que es bastante hostil en Europa, ¿no? Europa no le ha seguido del todo el ritmo a Estados Unidos, pero bueno, tenemos al DAX ahora mismo cotizando en históricos, al Eurostoxx prácticamente más de lo mismo, el IBEX un poquito más descolgado como siempre, pero bueno, bolsas muy animadas, como digo, quizá marcando alguna ineficiencia. Además no olvidemos que a nivel técnico siempre se habla de que es cuando se inician los recortes de tipos, cuando suele empezar el crash bursátil o la corrección, por lo menos, ¿no? Que es cuando pilla con el pie cambiado a muchos inversores que se creen que se opera con noticia de hoy, ¿no? Como decimos los traders, noticia del día, noticia vieja, ¿no? El mercado se mueve por expectativas y suele pillar con el pie cambiado, así que mucho cuidado con tomar recortes de tipos como algo alcista para las bolsas, porque suele ser totalmente al revés. Cuidado también con lo que pueda suceder en el mercado de bonos, en la renta fija, porque hoy ya estaba prácticamente descontado, hubiera sido un auténtico sorpresón que hoy el BCE hubiera dejado los tipos tal y como estaban, estaba ya más que descontado, adelantándose a la Reserva Federal estadounidense, pero la pregunta que se hacía también Javier al principio, lo más importante ahora será escuchar a Christine Lagarde qué pistas pueda dar, qué podemos entrever de su mensaje de lo que pueda pasar en este futuro, cuáles van a ser los próximos movimientos, si eso va a seguir dando volatilidad al mercado de bonos, porque hemos visto, por ejemplo, José, como mayo ha sido un mes de grandes emisiones de deuda soberana con Italia y España a la cabeza. Sí, además, sí me hemos comentado que
tanto los bonos italianos como españoles son muy importantes porque se utilizan mucho como colateral en todo el repo europeo. Entonces, hablábamos antes de los mandatos del BCE, pues un mandato no estatutario es controlar las primas de riesgo, esto es más que evidente, y por eso acude el BCE muchas veces a las subastas de deuda, ¿verdad?, de estos países periféricos, ¿no? Bueno, vamos a ver, es muy importante, yo creo que el mercado nos está dando una oportunidad bastante interesante, la ha llevado pues un tiempo. De hecho, llevamos 20 años prácticamente sin tener oportunidades como la que está dando a día de hoy el mercado de bonos, ¿no? Que pues ha caído mucho en precio, ha subido los tipos de interés y es previsible que en un entorno de deuda donde los principales países periféricos tenemos, pues, sobrepasamos el 100% sobre PIB, pues tarde o temprano vayamos a niveles de crecimiento muy estancados que depriman, ¿no?, esa parte larga de la curva y que desde esos entornos pues tiene una oportunidad de inversión bastante interesante. Yo ahora mismo, pues particularmente tengo comprados bonos en Italia, no buscando el cupón, sino a nivel especulativo, y también en la parte larga de Estados Unidos, el famoso ETF del TLT, creo que está en una zona muy interesante. Insisto, esto es una opinión personal, pero el mercado de bonos, que ha estado, como digo, pues un poco en el ostracismo, ¿no?, por la represión financiera en los últimos 10-15 años, incluso más tiempo, ¿no?, ese gran mercado alcista, pues a día de hoy, tras las correcciones que hemos visto, subidas de tipos de interés, pues pueden dejar una oportunidad muy interesante. No olvidemos que este sistema de deuda solo puede funcionar con represión financiera y con tipos cero. Por lo tanto, va a converger siempre la economía a esa situación y, por lo tanto, estas ineficiencias o por el mercado creo que son muy interesantes. BCE, que se adelanta a la Reserva Federal en la bajada de tipos, eso puede dar un claro mensaje de independencia por primera vez en muchos años, pero eso puede tener problemas en coger la delantera al Banco Central estadounidense. ¿Problemas para la economía española? ¿Vía, por ejemplo, a través del tipo de cambio? Bueno, mucha gente habla de ese riesgo, ¿no?, de importar inflación. Yo creo que es muy leve este recorte sobre la actuación de la Reserva Federal para que sea un problema. No creo que sea ningún problema, a pesar de que muchos economistas pues lo han comentado, porque no olvidemos que ahora mismo los swaps de los Fed Funds están dando un 60% de probabilidades, más un 65% de que la Fed recortará tipos en septiembre. Es decir, sería llevar la delantera, pero no muy delantera, ¿no? Se igualarán las tornas en poquito tiempo posiblemente, así que no creo que eso tenga demasiado impacto, y celebro que el BCE pues tenga cierta independencia y que no siempre vaya a rebufo de un banco central como la Reserva Federal, que es verdad que es el banco central del mundo, pero bueno, que al fin y al cabo nosotros somos una región independiente y tenemos que tener nuestra política monetaria, como es lógico. Ayer veíamos, por ejemplo, que lo contábamos también aquí, como el Banco de Canadá también se adelantaba y recortaba los tipos 25 puntos básicos, o el Banco Nacional de Suiza. Pero fíjate, José, si nos acordamos de cuando empezábamos el año, empezábamos en enero de 2024, las previsiones de muchos analistas, de muchos expertos, eran demasiado optimistas. Hablaban de 6-7 bajadas en Estados Unidos y casi muy parecidas aquí en Europa. Estamos 6 de junio, primera bajada de tipos del Banco Central Europeo, pero ya avisan de que no esperemos otra rebaja en julio, quizás después del verano, y ya veremos. Han cambiado muchas cosas en estos primeros 6 meses del año. Sí, desde luego, se hará un repricing, ¿verdad?, de lo que se ha ido descontando de forma errónea. La verdad es que los mercados habían pues comprado una película quizá de Disney, ¿no? Sí. Que iba a haber, pues eso, 5 o 6 recortes de tipos. Y sabemos que, ¿verdad?, que la última milla siempre en la inflación es muy complicada de vencer, que no es tan lineal, que la desinflación tiene baches, como bien ha apuntado Powell en varias ocasiones, y por tanto, pues esas expectativas de los mercados, pues yo siempre he sido muy escéptico, ¿no? Y lo sigo siendo, con que incluso en Estados Unidos vayamos a ver 2 recortes este año, que en Europa vayamos a ver 4, como estaban descontando hace poco los propios swaps, porque, repito, podemos tener repuntes, tenemos motivos para ser prudentes, por el lado de la inflación energética, la inflación salarial, la desglobalización, la guerra económica, pues son muchos motivos que, hombre, nos deben hacer ser prudentes, y no olvidemos que mientras no se controle la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, aquellos que no estén invertidos, es brutal, ¿no? Por eso es tan importante, como siempre digo, la educación financiera y tener acceso a mercados, ¿verdad?, para protegernos de este impuesto invisible. José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. Gracias, como siempre, por esta primera valoración, por este primer análisis de esta decisión también histórica después de 8 años, la primera bajada de tipos aquí en la zona euro, y que el precio del dinero esté en el 4,25%. Disfruta de la tarde y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias.